Pasen. Bienvenido. Bienvenidos un domingo más a su casa. Vamos juntos a alabar al Señor y escuchar el mensaje que tiene para nosotros. ¡Bienvenidos! Buenas tardes con todos. ¿Por qué no se pone de pie? Saluda a la persona que está atrás suyo, dígale que el Señor te bendiga. Es un gusto tenerte aquí en la casa del Señor. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Para nosotros es un privilegio estar acá. Usted sabe, somos su iglesia sobrina. Ustedes son nuestra iglesia tía, ¿no? La iglesia Alianza del Batán es su iglesia madre. De ahí también salió la iglesia República y nosotros somos una iglesia hija de la iglesia República. Y Dios me ha dado el privilegio de pastorear esta congregación y que es una bendición. Y gracias al pastor Gio que me ha invitado a poder predicar su palabra en esta mañana. Y quiero empezar haciéndole una pregunta. ¿Usted a quién debe honrar? ¿Cuántos creen que a Dios? Amén. ¿Cuántos creen también que al cónyuge? Y hay menos amenes, ¿no? Al cónyuge también hay que honrarle. A veces no nos gusta, pero hay que darle honra, ¿no es cierto? Pero mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Dice aquí en esta versión, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Dios nos dice en su palabra que no solamente hay que honrarle a Dios, no solamente a la esposa o al esposo, sino hay que honrar a todos. En esta serie de una iglesia ejemplar, creo que la clave es aprender también a honrarnos mutuamente. Los esposos a las esposas, los padres a los hijos a los padres. Tenemos que honrarnos entre hermanos y también hay que dar la honra al pastor y el pastor a las ovejas. Yo creo que hay que aprender a darnos una honra mutua y queremos hoy dedicarnos un poquito más a esa evidencia que es la honra, cómo evidenciar la honra que queremos dar a las personas. Ahora, ¿qué se define por honra? Es importante entender que esta palabrita en el Nuevo Testamento se define, o la palabra, el significado de la palabra honor es un valor, algo valioso, dar atención, premiar, amado y estimado. Cuando alguien está hablando de honrar a Dios, a alguien, a una persona, lo que está diciendo es: estoy dispuesto a valorarte, a darte atención, a amarte, a estimarte, a premiarte aún más. Cuando el texto de la palabra del Señor en Primera de Timoteo, el capítulo 5 y el versículo 17, que nos vamos a detener un poquito en este pasaje, dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y eso es lo que queremos hoy detenernos un poquito, a entender cómo nos podemos honrar entre nosotros, pero también cómo podemos honrar a aquellas personas que Dios ha puesto en liderazgo en la iglesia. En la Nueva Traducción Viviente lo dice así también. Los ancianos, cuando habla de aquí de ancianos, no solo habla de gente de edad, sino habla de los líderes, los obispos,
los pastores, los supervisores, como queremos llamarlo, dice, los ancianos o los líderes que cumplen bien su función deben ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Las personas que cumplen bien su función es fácil honrar. ¿Cuántos creen eso? Si los esposos, no sé cuántos esposos hay aquí, levante la mano usted, marido, esposo, usted que está casado. ¿Cuáles son sus 4 roles primarios como esposos? ¿Sí? ¿Sí lo sabemos? Más o menos, un poquito. Los roles de los esposos primero es amar a su esposa como Cristo amó la iglesia, no como a usted le parece, porque dicen yo amo pues a mi manera, no, como Cristo amó la iglesia. La segunda es liderar, ser cabeza del hogar. La tercera es proveer al espíritu, al alma y al cuerpo del cónyuge. Y la cuarta es cuidar. Cuando un esposo cumple bien esa función, cuando un esposo está amando a su esposa, la cuida, la trata bien, la considera y la valora como debe ser, ¿para la esposa es fácil honrar a su esposo o es difícil ahí? Fácil, ¿no es cierto? Pan comido. Qué lindo cuando los esposos, nosotros, yo llevo ya casado 32 años, nosotros estamos dando eso que la esposa está necesitando. Obviamente la esposa también lo hace, en este caso conmigo, mi esposa, y disfrutamos mutuamente del matrimonio. Pero cuando no hay o no se cumple la función, las cosas no van bien. Ahora vamos con la esposa. ¿Cuántas esposas hay aquí? Levante su mano si usted está casada. Usted, esposa, tiene 3 roles primarios. Hay muchos más, pero 3 primarios, ¿no? Amar a su esposo, someterse en el Señor a su esposo y respetarlo. ¿Estamos de acuerdo, mujeres? ¿Los hombres dicen? Amén. Pues eso, sí. Amén. Si las esposas cumplen su función de una manera correcta, adecuada, esposos, ¿es difícil honrar a su esposa cuando su esposa hace todo eso? No, no es cierto. Usted disfruta, se alegra, le da ganas de abrazarle, de besarle, de decirle las cosas hermosas, valorarla, respetarla de muchas formas y de muchas maneras. Porque cuando hay esa honra mutua que yo digo, o que dice la palabra y que yo estoy aquí resaltando, es fácil hacer esto. Las personas nos honran cuando nosotros cumplimos bien nuestras funciones. ¿Cuántos hijos hay aquí? Levante la mano usted, hijo. ¿Sí? Usted que vive todavía en casa. ¿Cuáles son sus funciones en casa? Obedecer a papá y mamá y honrarlos principalmente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén, gracias. ¿Sí? Esa es nuestra tarea. Como hijos, los que están viviendo con sus hijos, esa es su tarea, hijos. Pero en cambio la tarea de los padres, tenemos 4 principales de los padres. Nuestra función principal es orar por los hijos, amar a los hijos, instruir a los hijos y disciplinar a los hijos. Los padres que cumplen o cumplimos nuestra tarea, yo tengo 3 hijas, he intentado cada día hacer esto con mis hijas, orar por ellas, amarlas, instruirlas, disciplinarlas. Si nosotros como padres o como hijos está haciendo esa función, es fácil honrar. Usted no sabe que luchas para los hijos cuando ven a un padre o una madre que no lo valora, no lo respeta, no le da tiempo, no pasa, no comparte con él, no ora con su vida, no le instruye. Es complicado para un hijo honrar a su padre. Pero también los padres tenemos que honrar a los hijos. No siempre nos han enseñado eso, pero la Biblia dice honrar a todos. Y tenemos una tarea como padres de honrar a los hijos, de valorarlos, respetarlos, tratarlos bien, hacer lo que nos compete hacer como padres, que también es importante. Cuando en la familia los esposos o los padres de hijos nos honramos y hacemos esto, cumplimos bien nuestra función, obviamente es un matrimonio sano. Pero también en la iglesia, cuando nosotros los pastores estamos, en este caso, cumpliendo bien nuestra función con aquellas personas que están en la congregación, eso trae bendición. Pero también cuando los miembros de la iglesia, las ovejitas de la congregación, honran y respetan a su pastor, también eso trae bendición a la iglesia. Ahora mi pregunta hacia ustedes es, ¿estamos realmente cumpliendo bien nuestras funciones? ¿Estamos haciendo lo que Dios nos ha pedido hacer?
En mi caso como pastor, y hay un pasaje hermoso en 1 de Pedro 5:1 también que dice, a los líderes de la iglesia que están entre ustedes, yo que soy líder como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo. Haciendo las tres cosas: guiar, un pastor guía, un pastor alimenta y un pastor está cuidando a sus ovejas. Esas son nuestras tres funciones primarias como pastores. Pero dice además, pero no lo hagan por obligación ni por ambición de dinero, sino con deseo de servir como Dios quiere. Esa es nuestra tarea como pastor, servir a la iglesia como Dios quiere, como Dios anhela. Que no seamos tiranos con los que están a su cuidado, sino que seamos ejemplo para el rebaño. Esa es nuestra función, ser ejemplo de la iglesia. Los pastores debemos ser ejemplos principalmente de la fe, dice el libro de Hebreos. Imitad la fe de sus pastores, dice. Y tenemos que entender que es parte de nuestra tarea como pastores servirles con amor, con diligencia, en santidad, como Dios demanda. Cuando un pastor hace esto, según el texto bíblico, mira el versículo 4, así que cuando aparezca el pastor supremo, es decir, Jesús, el buen pastor, ustedes recibirán la corona inmarchitable de la gloria. Qué tremenda honra para nosotros los pastores. Que si nosotros hacemos las cosas de la manera correcta, en santidad, si hacemos lo que dice aquí el texto bíblico, el Señor algún día va a venir a nosotros a darnos una corona inmarchitable de la gloria. Pero yo quiero decirle a usted también, papá, a usted hijo, a usted esposo, esposa, hermano, que también ustedes, si cada uno de nosotros hacemos lo que dice el texto, cumplir nuestra función, si hacemos eso, el Señor a usted también le va a recompensar, le va a premiar. Amén. Pero no solamente se trata de hacer las cosas bien, sino también hacer con la actitud correcta. Porque a veces nos falta tener la actitud correcta para hacer las cosas. A veces uno le pide a los hijos que hagan algo y dice, a la cansada, a la brava, uno tiene que estar presionando para que tiendan la cama de la casa. Lo bueno que ustedes chicos no son así, ¿no es cierto? Tienden la cama rápido, arreglan las cosas lindo, todo pasa maravillosamente en ese cuarto. Pero saben, la actitud es importante en todos nosotros, en los pastores, en las ovejas, en los padres, en los hijos, y esa manera de honrarnos mutuamente, esa es la iglesia ejemplar, la iglesia que se honra mutuamente. Pero, ¿cómo se honra a un pastor y a su equipo ministerial? Porque el texto en 1 de Timoteo 5:17 dice, los ancianos que cumplan bien su función, si lo hacemos bien nuestra función, deben ser respetados y bien remunerados. Así dice el texto bíblico. ¿Alguna vez usted le ha preguntado al pastor Gio, porque él es el pastor de esta iglesia, ¿no es cierto? El pastor Gio, yo solo estoy aquí de paso nomás, ¿no? Le ha preguntado a su pastor, pastor, ¿te sientes respetado por mí? Pastor, ¿me puedes decir cómo yo puedo respetarte a ti? ¿Alguna vez usted le ha preguntado a su pastor esto? Porque la palabra de Dios dice, si este pastor cumple bien su función, deben ser respetados, dice el texto bíblico. Pero yo le he preguntado, o quizás vamos un poquito más dentro de casa, le he preguntado a su cónyuge cómo se siente respetado. ¿Por qué no hacemos una prueba? Si usted tiene al lado a su cónyuge, a su hijo o a su padre, pregúntale, ¿te sientes respetado por mí? Pregúntale un ratito, damos unos segunditos, pregúntale. ¿Te sientes respetado por mí? ¿Cómo te puedo respetar? Dime una cosa en la que te pueda yo respetar, que tú te sientes respetado por mí. Dime una cosa, pregúntele. Pregúntele. Una sola cosa, yo me siento respetado por ti cuando haces esto o cuando dejas de hacer esto. Le voy a contar en mi caso, y a lo mejor algunos hombres se identifican conmigo. Yo me siento respetado por mi esposa cuando mi esposa no me compara. ¿Cuántos hombres decimos amén a eso? Bueno, unos 4 nomás, los demás no hay problema, gloria a Dios por ustedes, ¿no? Pero la verdad es que a los hombres normalmente no nos gusta que nos comparen con nadie. Nos molestan que nos comparen, y peor aún con el cuñadito maravilloso, ¿no es cierto? Con el vecino medio raro, con ese compañero de trabajo.
No nos gusta que nos comparen. Eso nos sentimos que nos están faltando el respeto. Pero también los pastores no nos gusta que nos comparen a las ovejas. No nos gustan que nos comparen con otros pastores. Hay pastores y todos, no hay pastores perfectos, por si acaso yo tampoco lo soy. Tampoco hay ovejitas perfectas, no hay iglesia perfecta. Pero tenemos que aprender a respetarnos unos a otros. Estaba haciendo este mensaje y me preguntaba a mí mismo, ¿cómo yo me siento respetado? Principalmente en mi caso en particular, yo creo que deberían ustedes preguntar algún rato al pastor Gio esto, pero yo me siento respetado cuando la congregación apoya la visión de Dios que nos ha dado. Cuando usted como iglesia es parte de la visión, se une a la visión y no solamente se conforma con saber la visión, sino que es parte de esa visión de Dios para la iglesia, un pastor se siente respetado. Cuando uno predica la palabra del Señor, prepara el mensaje, porque predicar un mensaje dominical demanda días, demanda horas, demanda tiempo. No es que uno se para aquí, pone el dedo en la Biblia y dice, bueno, ahí no que salga, no es así. Y cuando la iglesia escucha un mensaje y el Espíritu Santo toca a través de esa palabra, y usted esa palabra la toma, la cree, la hace suya, la practica, la vive y la enseña, para un pastor da una tremenda alegría. Yo me siento respetado por mi iglesia cuando la iglesia se une a la visión, cuando la iglesia escucha la palabra y obedece, cuando ese matrimonio, esa familia que viene a una consejería, le damos un consejo y le decimos, mira, tienen que hacerlo y lo hace. A veces hay personas que van al pastor o al liderazgo, al equipo ministerial que tiene la iglesia y les dan un consejo y luego salen y como que nada ha pasado, ¿no? A veces es como que usted va al médico y usted paga la consulta, le da la receta, le dice el diagnóstico, la receta, y usted no se quiere tomar la medicina, pues obviamente no se va a curar. Pero al doctor no le afecta en nada, dice al final, usted me pagó la consulta, ¿no? Pero a veces los pastores dedicamos horas, días, semanas, meses y en algunos casos años para ayudarle a usted. Y nos da mucha pena que uno, buscando dirección del Señor, busca dar el consejo y usted no lo toma, no lo aplica para que usted mismo sea curado, sanado o restaurado. Esta es una pregunta buena que usted debería hacerle al pastor Gio. Oren por él para que se cure y se sane. Y cuando regrese, háganle esta pregunta a ver qué le va a decir, ¿no? Pero también los pastores o el equipo ministerial, dice el texto bíblico, que podemos honrarlo. Mire, ahí está en el pasaje en 1 Timoteo 5:17. No solamente hay que respetarlos, también dice bien remunerados. De hecho, la palabra honor en el original es honorario. Recibe doble honorario. Para los que a lo mejor no conocen mucho de la Alianza Cristiana y Misionera, en la Alianza Cristiana y Misionera, los pastores de las 300 iglesias que más o menos existimos en el Ecuador, tenemos un reglamento, y el reglamento dice que nuestro cuerpo de diáconos define el sueldo del pastor. No es que los pastores cogemos la plata ni determinamos cuánto ganamos. Ustedes, la asamblea de iglesia, una vez cada 2 años, ahora bueno, el reglamento cambió, cada 4 años se elige el cuerpo de diáconos, que son los encargados de determinar el sueldo que el pastor gana. No, el pastor no impone, el pastor no exige, el pastor no presiona. Es el cuerpo de diáconos guiado por el Espíritu Santo a hacer lo correcto, porque un pastor debe tener un sueldo digno. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Así es en la Alianza Cristiana y Misionera, así es en nuestra denominación y en esta iglesia también, porque es parte de la Alianza Cristiana y Misionera. Pero iglesia amada, yo quiero decirle que no todos los pastores en el Ecuador, no solo de la Alianza, sino no todos los pastores tienen sueldos dignos. Hay iglesias que lamentablemente no dan un sueldo digno a su pastor, ni siquiera le aseguran en el IES, ni siquiera le dan una ofrenda adecuada para sostenerse. Y le digo por experiencia propia, porque algún día, yo tengo 32 años de pastor junto a mi esposa, y llegaron años en una etapa de nuestra vida pastoral que lamentablemente la iglesia no nos daba un sueldo digno. Y yo quiero decirle que jamás con mi esposa tenemos la política de no hablar ni pedir que nos suban el sueldo, simplemente oramos al Señor. Porque al final nuestra confianza siempre debe estar en Dios. Y llegan momentos en que nuestras necesidades económicas, Señor, tú sabes,
la iglesia no nos da esto, pues al final las autoridades o el cuerpo de diáconos tiene que definirlo y está bien. Pero había un Dios que provee, un Dios que abre puertas, un Dios que sustenta. A veces no nos hemos olvidado de que nuestra esperanza y nuestra confianza está en Dios. Y nosotros tenemos que entender esta verdad. Pero no solamente que tenemos que respetar y dar un sueldo digno a un pastor para honrarlo a él. También mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 10. Mire lo que aquí dice el texto. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. La tercera forma como yo puedo honrar a mi cónyuge, a mi hermano y a mi pastor o a mi hermano o a mi oveja, es que tenemos que aprender a amarnos. La mejor honra es el amor que usted demuestre por su cónyuge, por su hijo, por su padre, por su pastor, por su ovejita. Es la manera de honrarnos mutuamente, amándonos. Le pregunto, ¿qué es para usted el amor? Porque cada uno va a tener su definición de amor, ¿no? Y yo he escuchado cientos de definiciones de amor, un poquito extrañas, fantasiosas, pero yo quiero detenerme en una definición de amor que está en 3 versículos de la Biblia. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo o unigénito. Amar es darse en sacrificio por una persona para edificar de alguna manera. Su amor es darse en sacrificio por su cónyuge, por su hijo, por su padre, por su hermano, por su pastor, por su ovejita. Está dándose en sacrificio, porque eso es amar. Jesús nos demostró ese amor al sacrificarse por usted y por mí, para tomar su lugar y mi lugar en la cruz, porque quería salvarnos, por eso Él nos amó. Dice también Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que a pesar de lo que nosotros somos, a pesar que somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Tanto en Romanos 5:8 es importante entender esto. Dios muestra su amor, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos ama a pesar de. Su amor es incondicional. Es que si mi esposa no me trata bien, tampoco le trato bien. Es que si mi hijo no es esto, pues que pague las consecuencias. ¿Tu amor es incondicional o está muy condicionado? Nuestro amor debe ser incondicional. Nuestro amor debe dar realmente y llenar el corazón de las personas. Pero también dice otro pasaje en 1 Corintios 13:8 que el amor nunca deja de ser. El verdadero amor es dar en sacrificio para llenar necesidades de la persona que yo amo. Lo hago incondicionalmente, pero lo hago también permanentemente. Le pregunto, ¿su amor es así? ¿Usted está amando así a la persona que está a su lado, a sus familiares? Porque cuando amamos de esta manera, entonces los estoy honrando a esas personas. Los valoro. El amor demuestra el valor que yo le estoy teniendo a alguien. Cuando yo valoro algo, lo cuido. Cuando yo valoro a mi cónyuge, a mis hijos, a mi padre, a mi hermano, a mi iglesia, a mi pastor, entonces yo estoy dispuesto a amarlo y a hacer todo de mi parte para llenar esa necesidad que todos tenemos, que es amarnos y ser amados. Cuando en una iglesia hay amor, una iglesia valora a su iglesia. Cuando el pastor se siente amado por su congregación, uno se siente feliz. Cuando la iglesia se siente amado por su pastor, la iglesia crece, la iglesia avanza porque hay esa honra mutua. Esa es la evidencia de la honra, el amor que nos tengamos unos a otros. Cuando usted no puede amar a alguien, tiene que preguntarse, ¿por qué no le puedo amar? Y yo quiero decirle que lo que estorba para que fluya el amor es el pecado. Tal vez la ira, el enojo, el resentimiento. No sé qué está en su corazón, pero ¿por qué los matrimonios llegan a divorciarse? Dice la Biblia por la dureza del corazón. Y para que el corazón se ponga duro es porque ha habido resentimiento, enojos y no se han resuelto. Y van, ¿no es cierto?, una a otra cosa llenando y ese corazón se hace cada vez más duro. Y por eso llegan las circunstancias del divorcio y las separaciones. Pero cuando en un matrimonio se aman, nos amamos, cuidamos a las personas, se hablan del corazón, hay una relación profunda, se valora a la persona, se honra a la persona y por lo tanto ese matrimonio, esa familia va creciendo. Amén. ¿Estamos dispuestos a amarnos de esta manera?
como Cristo nos ama a nosotros, ojalá que sí. Pero algo más. Mire Hechos 28:10, lo que dice aquí este pasaje. Los cuales también dice, nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Esto decía el apóstol Pablo. Y obviamente en este pasaje en particular dice el que la honra vino porque les dieron muchas atenciones y les dieron las cosas que estaban necesitando para sus viajes y para todo lo que tenía que hacer. Le pregunto, ¿sabe cuál es la necesidad que en este momento está teniendo ese familiar que está a su lado? ¿Usted sabe con lo que está luchando? ¿Usted sabe con las necesidades emocionales, espirituales o materiales que lo tiene? ¿Usted sabe la necesidad de su pastor, el pastor Gio? Hoy nos acaba de decir que está enfermo y su necesidad es que usted ore. Usted no sabe cuánta bendición trae a un pastor que la iglesia ore por uno. Y yo puedo saber cuando mi iglesia ora por mí. Yo sé cuando mi iglesia ora. Y cuando no oran, yo les digo los domingos, hermanitos, les quiero pedir un favor. ¿Pueden orar por mí? ¿Pueden estar clamando por mí, por mi familia? ¿Pueden cubrirnos en oración? Porque la oración de la iglesia al pastor es tan beneficiosa, nos guarda, nos protege, nos anima, nos renueva las fuerzas. La oración suya es tan poderosa y un pastor siempre estamos necesitando de las oraciones de la iglesia. Amén. Como igual la iglesia necesita de las oraciones de los pastores o los equipos ministeriales de la iglesia. Necesitamos entender que hay necesidades. Si usted al salir de aquí, durante la comida o más tardecito, le puede preguntar a su cónyuge, mi amor, ¿qué estás necesitando ahora? A veces uno se va a sorprender cuando hacemos preguntas directas. ¿Qué estás necesitando ahora de mí? ¿Qué estás necesitando de mí? A veces un hijo le puede decir a un padre, solo necesito un poquito más de tiempo de ti. Te necesito que me acompañes y ores por mí. Necesito tu consejo. Necesito de tu abrazo. Porque todos tenemos necesidades. Tal vez no necesariamente materiales, pero en el alma hay mucha necesidad. Tal vez no en el alma, pero en el espíritu tenemos necesidades. Y esas necesidades son importantes llenarlas. Y es la evidencia de que estamos honrando a alguien cuando le atendemos en sus necesidades. Cuando un pastor está en necesidad y usted ora, usted nos bendice, nos sabe qué honrados nos sentimos por ustedes. Cuando nosotros los pastores conocemos su necesidad y buscamos la manera de ayudarle en su necesidad y atender en su necesidad, nos sabe qué feliz también es el pastor de saber que puede llenar y me imagino que usted también es feliz. En nuestra congregación tenemos gente de varias necesidades. Y el último ministerio que estamos generando en nuestra congregación, tenemos un ministerio nuevo que le llamamos Orquídeas. En nuestra congregación hay varios niños y adolescentes con discapacidades o capacidades especiales, de autismo y Asperger. Estos chicos que obviamente ya no hay lugares o no existen lugares o hay lugares demasiado costosos, nuestra congregación ahora les atiende de lunes a viernes, todas las mañanas, cada día a este grupo de jóvenes para ayudarles a que ellos aprendan a cocinar, a valerse por sí mismos, a pintar, a generar, a crecer. Es una necesidad de nuestra congregación. Y como pastores vimos la necesidad y gracias a este ministerio hemos podido hacer porque vemos la necesidad. Y claro, los padres de estos chicos nos dicen, pastor, gracias por ayudarnos a atender. Y esas horas, toda la mañana que la iglesia está cuidando de mi hijo, yo puedo hacer otras cosas que antes no podía hacer. La iglesia podemos extender muchas cosas y hacer muchas cosas por ustedes. Pero también ustedes pueden hacer muchas cosas por la iglesia, por los pastores. Y esa es la manera de seguir avanzando en los caminos del Señor. Termino con esto. Mire lo que dice 1 Timoteo 5:17, los ancianos que cumplan bien su función deben ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan en esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Los pastores somos llamados a esforzarnos cada día. Ese es nuestro trabajo, predicar, enseñar, cuidar, guiar a la iglesia. Pero saben, a veces hay momentos que los pastores también nos agotamos, nos cansamos. También somos humanos, también sentimos, también nos duele.
Hace un tiempo atrás leí un documento de una historia o de una noticia triste en Estados Unidos. Dice, hace algunos años atrás hubo 3 pastores que se suicidaron en Estados Unidos. Usted sabe que el suicidio tristemente está en todo el mundo y también está en los pastores. Y uno se preguntará, ¿cómo es posible que un pastor se pueda suicidar? ¿Qué le lleva a un pastor al suicidio? Esta noticia decía que era la depresión, tristemente. Estos 3 pastores tomaron la dolorosa decisión de acabar con sus vidas, lo que conmocionó obviamente a la iglesia en Estados Unidos. Ahí tiene una foto de estos 3 pastores. El uno es Teddy Parker Jr., de 42 años, pastor de la iglesia bautista, donde tristemente se disparó con un arma en la cabeza y murió. Su esposa lo encontró en la entrada del garaje, en la casa del domingo. Él ya había predicado en esa mañana. Lo hizo un domingo tarde. Más adelante, en otras semanas o meses, Ed Montgomery también estaba de luto por la pérdida de su esposa y se suicidó delante de su madre y de su hijo. Pasaron otros meses. Isaac Hunter, otro pastor de una iglesia, un ex pastor de la iglesia en Orlando, también de igual manera. Las estadísticas dicen en esta noticia que los pastores tienen que enfrentar problemas de depresión, de agotamiento físico y mental. El 70% de los pastores luchan constantemente con la depresión y el 71% están agotados y el 80% cree que el ministerio pastoral afecta negativamente a sus familias. Esta es una estadística de Estados Unidos. Pero yo quiero decirle que en América Latina también hay mucho de esto que se acerca. Porque también nos duele, también nos cansamos, nos agotamos. Yo quiero decirle, mucho de esto se puede evitar cuando hay una iglesia que ora por su pastor, cuando lo valora y lo respeta, cuando da gracias. Tal vez no es el pastor perfecto que usted quiere que sea, porque no lo hay. Pero quiero decirle que su oración, su entrega, su obediencia a la palabra del Señor, su compromiso con Dios y a la iglesia, nos dan mucha alegría al corazón de los pastores. Ojalá que nunca en el Ecuador suceda esto. Pero si nosotros, los pastores, cuidamos de usted y usted cuida de nosotros, si nos cuidamos mutuamente, si los matrimonios se honran o nos honramos mutuamente, si padres e hijos hacemos nuestra parte de amarlos, honrarlos, respetarlos, darles el tiempo, valorarlos, seríamos esa iglesia ejemplar que Dios quiere que seamos. Amén. Cierren sus ojos, vamos a orar un momentito, por favor. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor amado. Perdónanos si no hemos aprendido a honrarnos unos a otros, Señor. Perdónanos, Señor, si no estamos haciendo lo que tú pides, de respetar, de cumplir bien nuestra función, de valorar, de dar tiempo. Primero a ti, Señor, porque eres tú el primero que tenemos que darte toda la honra y toda la gloria. Pero también a nuestro cónyuge, de darle el amor, las necesidades que ella tiene, Señor. De que la esposa también honre a su esposo, de que el padre honre a su hijo, de que su hijo honre a su padre. De que las ovejitas honren a su pastor y el pastor a las ovejas. Perdónanos si no nos estamos honrando de la manera que tú esperas, Señor. Y dígale ahí, Señor, que tu sangre preciosa me limpie. Ayúdame a hacer la obra que tengo que hacer. Ayúdame a abrazar, a cuidar, a darle tiempo a esa persona que tú has puesto a mi lado para honrarla, Señor. Señor, perdóname si vengo el domingo a la iglesia, pero no estoy dispuesto a hacer algo más de lo que tú quieres que yo haga. Y ahí delante de Dios dígale, Señor, yo quiero comprometerme para orar por mi pastor, el equipo pastoral, ministerial de la iglesia, porque eso es parte de la honra, el ayudarle en su necesidad, Señor. Y los pastores necesitamos tanto de sus oraciones. Señor amado, que también los pastores seamos sensibles para ayudar en la necesidad de la iglesia y que juntos nos movamos, Señor.
Padre, gracias. Y sabemos que algún día tú vendrás para darnos a los pastores esa corona de gloria, Señor, para premiar a tu iglesia con galardones y coronas, si hacemos las cosas como para ti, con humildad, con la actitud correcta y en amor, Señor. Bendigo a esta iglesia preciosa. Bendigo al pastor Gio y a su familia, a su equipo ministerial. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Damos gracias a Dios por esa poderosa palabra con la que nos ha hablado, y vamos a terminar cantando. Les invito a que se puedan poner de pie.
semana, que sea muy bendecida y les esperamos allá en el bar que están vendiendo unos choclitos.